Saludos, mis hermanos y amigos. ¿Saben que hubo alguien que se atrevió a querer aconsejar al Señor, al Maestro, al Señor Jesús? Hubo alguien que se sintió en capacidad de aconsejar al Señor. Y lo peor es que ese alguien había recibido advertencias, enseñanzas, pero él quería congraciarse con su maestro, congraciarse con el Señor, y se acercó a aconsejar dándole un mal consejo. Leamos mejor aquí en Lucas, capítulo 9 de Lucas, no de Lucas. Fíjense, leo desde el verso 21. Dice el Señor: pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, fíjense, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Fíjense, el Señor le había enseñado eso claramente a sus discípulos. Era necesario que Él padezca todo eso y que lo maten. El Señor les había dicho claramente, eso es necesario, eso va a venir, va a venir. Pero ¿qué ocurre? Pedro, para mí, ¿no?, el más cercano a Jesús. Vamos a Marcos. Perdón, Mateo 16. Libro de Mateo, el capítulo 16. Voy a leer aquí desde el verso 21. Claramente los discípulos habían recibido instrucciones de que él iba a padecer, a él lo iban a maltratar, a él lo iban a matar, y era necesario que eso ocurriera. Esa enseñanza Jesús se la repitió a los suyos, a sus discípulos, varias veces. Sin embargo, hermanos, veamos aquí. Mateo 16, desde el verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. No era la primera vez que el Señor les mencionaba eso, pero Pedro quería quedar bien con su maestro, ¿no?, y dándole un consejo. Pedro le dice, Señor Jesús, ven acá, ven acá. Y empieza a decirle, ¿cómo vas a pasar? ¿Por qué tiene que pasar eso? ¿Para qué? No vas a lograr nada. O sea, Pedro aconsejando al Rey de Reyes, ¿no? Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Aparentemente era un buen consejo, ¿verdad? Señor, no tienes que pasar por eso. Era el consejo de un amigo. ¿Por qué tienes que pasar por eso? No, Señor, no, no, no. ¿No? Fíjense la reacción del Señor. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Repito, varias veces el Señor le había dicho a los suyos que él debía padecer, que él debía ser vilipendiado, insultado y muerto finalmente. Pedro lo sabía. Aquí el Señor le advierte otra vez. Sin embargo, no, Pedro, Señor, no,
en ninguna manera esto te acontezca. Bueno, en el fondo Pedro va a sentir dolor, ¿no? ¿Cómo vas a morir? ¿Por qué tienes que morir? Porque sin ninguna duda, Pedro amaba a Jesús. Pedro amaba al Señor. Y queriendo él que su maestro no padezca. No, Señor, no tienes por qué morir, no tienes por qué morir. Sin embargo, el Señor le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque tu consejo está interesado en la humanidad, es decir, el humanismo secular. Pedro había escuchado que era necesario que Cristo padeciese y que eso era necesario para la salvación de la humanidad. Pero en ese momento a Pedro le interesó más, ¿no?, ese instante que su maestro no muera para provecho de él, no de la humanidad. Cristo debía ser muerto por la humanidad. Pero Pedro dijo, no, Señor, no. Aparentemente un consejo de un amigo. Pero hermanos míos, ese era el propósito de Satanás. Jesús no es que vio a Satanás en Pedro, no es que Pedro fue poseído por Satanás, sino que ese mal consejo tenía intereses terrenales, mas no divinos. Y es lo que puede padecer. Hoy día hay muchos consejos, amigos y amigas que aconsejan a su amigo y amiga, lo aconsejan mal para provecho de él, de ella, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no?, que va un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios, y va donde otro hermano en Cristo. Hablemos de dos jóvenes y le dice, mira, estoy enamorado de fulano de tal, pero fulano de tal no es cristiano, y no, pero mi hija, le dice la otra hermana, tú lo amas, ¿verdad? Tú lo amas y él también te ama. Cásate nomás, pues. Si tú te amas, el amor viene después se convierte, ¿no? Y ese consejo le gusta a ese joven o a esa joven. Le gusta ese consejo. Aparentemente es un buen consejo, sí, sí, pero no es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que enseña la palabra de Dios. Le está dando un consejo de Satanás, no un consejo de Dios. Y eso es lo que el Señor advierte, porque esto no está escrito simplemente para que sepamos lo que pasó con Jesús, sino para nuestra enseñanza, que practiquemos la enseñanza que el Señor nos da aquí. Hay muchos consejeros que aconsejan a sus amigos o amigas, pero simplemente para agradarlos a ellos o a ellas y que no se enojen. No, mira, sigue tú, sigue tú. Mis hermanos y amigos, eso ha hecho mucho daño, pero mucho daño al cuerpo de Cristo. Los malos consejeros, aquellos que no aconsejan según la palabra de Dios, sino que aconsejan según los propósitos de su corazón o terrenales. Y se ponen, en vez de ser, hermanos, enlaces, de ser canales de bendición para los aconsejados, cumplen es con las palabras de Satanás. Aquí aparentemente Pedro estaba aconsejando bien, preocupado con su maestro. Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Pero el Señor le dice claramente, Pedro, eso es lo que Satanás quiere. Vete de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando se da un consejo, debe ser de la palabra de Dios, basado en la palabra de Dios, en su texto y contexto. Debe ser aconsejado una persona así, con la palabra de Dios. Y muchas veces la palabra de Dios no les gusta la respuesta. Hay hermanos, por ejemplo, que saben que están andando mal, pero no acuden a un consejo pastoral, porque el pastor le va a hablar con la palabra de Dios y ellos ya saben que están haciendo mal y no quieren ser aconsejados por un pastor, porque saben que les va a decir que eso no es correcto. Entonces no quieren ir a ser aconsejados por el pastor porque ya saben, yo ya sé lo que el pastor me va a decir. Y buscan consejeros que arropen sus deseos.
que arropen sus motivaciones y que secunden lo que quieren hacer. Al pastor no. Al pastor no, porque el pastor ya sabemos lo que nos va a decir. Claro, si el pastor ve que están haciendo mal, el pastor tiene que decirlo y dar un consejo respecto a la palabra de Dios, ¿no? Pero hermanos, ¿qué ocurre? En Evangelio según San Lucas, capítulo 6 de Lucas. Lucas 6. Voy a leer aquí el verso 39. Fíjense, Lucas 6:39. Dice el Señor en su palabra. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Un ciego guiar a otro ciego. Ambos caerán en el hoyo. Mis hermanos, ¿no? Hermanas en la fe, si su matrimonio está mal, no vaya a pedirle consejo a una persona divorciada. No vaya a pedirle consejo. Hermano, si su matrimonio está mal, no vaya a pedirle consejo a un divorciado. No, vaya a alguien que con la palabra de Dios lo ayude, la ayude. Porque aquella persona que se ha divorciado con amargura de corazón, ¿no? No todos, ¿ah? Porque hay divorciados que son buenos creyentes y tienen el gozo del Señor y parece que cuando se divorciaron, como que descansaron sus almas, descansaron su vida. Pero es mejor, mis hermanos, acudir a aquel que en Cristo Jesús ha mantenido su matrimonio firme durante tantos años. Ese, con la palabra de Dios, lo podrá aconsejar. Y si es un pastor, mucho mejor, mucho mejor. Pero no vaya aquel o aquella que no sabe nada de la palabra de Dios, ¿no? Porque es un ciego. Y el Señor Jesús dice claramente, un ciego no puede guiar a otro ciego. Ambos caerán en el hoyo. Ambos caerán en el hoyo. Por eso, mis hermanos, ¿no? Cuidado con la persona que lo está aconsejando. ¿Cómo inicia el libro de los Salmos? Vamos al Salmo. Salmos 1. El Salmo 1. El número 1. Y leamos el versículo 1. Salmo 1:1. ¿Cómo inicia? Fíjense. ¿No? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Así es. No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, su consejera es la palabra de Dios. Si alguien le da un consejo, es con la palabra de Dios. Dice, en el consejo que le dan de la palabra de Dios está su delicia, y en eso medita día y de noche. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y les digo también, bienaventurada la mujer que no anduvo en consejo de malos. Porque, hermanos míos, es bendecido aquel que es llevado por el consejo de la palabra de Dios. Y dice, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero si usted busca el consejo de los malos, de aquellos que no son tan creyentes, o aquellos cristianos, entre comillas, que no son tan cristianos, dice, no así los malos que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos o el consejo de los malos perecerá. Mis hermanos, cuando busque el consejo, busque a alguien que lo aconseje con la palabra de Dios.
que le abra la palabra de Dios y le diga, mira, el Señor dice esto. Dios dice así en su palabra. Y repito, no sacar un texto del contexto, que lo aconseje con texto y el contexto, ¿sí? Inmediato o remoto, pero que lo aconseje como Dios quiere que lo aconseje. Es difícil, mis hermanos. A veces, cuando no queremos ser aconsejados para bien, vamos a ser aconsejados para mal, porque buscamos consejeros que no son buenos creyentes y nos hacen daño. Nos hacen daño. Bien. Miren, y le quiero dejar con ustedes esto. Isaías, capítulo 9 del libro de Isaías, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él debe ser nuestro principal consejero. Piensen, Isaías 9, la profecía del Señor, verso 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable, consejero. Por eso el consejo siempre debe estar de él, admirable y consejero. Y su consejo, ¿no?, es de Génesis al Apocalipsis. Así que, hermanos, busque un consejero que le repita las palabras del admirable y se llama Jesús. Dios los bendiga, mis amigos y hermanos.